En esta tarde, hermanos, vamos a estar o continuamos estudiando la confesión de fe con la cual nos identificamos como congregación, como iglesia. Y antes de ver el tema, hermanos, me gustaría recordarles a ustedes que siempre va a ser de ánimo, reconfortante, recordar que nuestra fe va en armonía con lo que los creyentes han estado creyendo y sosteniendo durante mucho tiempo, durante muchos siglos. Son herramientas útiles que el Espíritu Santo ha usado, hermanos, al dar dones a su iglesia para beneficio nuestro. Nosotros hemos recibido un legado que no podemos desconocer, que no podemos rechazar. Recuerden nada más que en el caso de la Confesión de Londres de 1689, fueron más de 100 iglesias, hermanos, 100 congregaciones y sus pastores que se reunieron preocupados por la situación espiritual de aquel momento y guiados por el Señor, elaboraron una confesión para la vida de la iglesia. Es una invitación abierta, hermanos, a estudiar las Escrituras, porque ciertamente pues vemos la confesión de fe, pero ustedes han sido testigos de que cuando estudiamos nuestra confesión, ella nos invita ¿a dónde? Nos remite ¿a dónde? A las Escrituras mismas, a escarbarla, a escudriñarla, a que miremos que si estas cosas en verdad son así. De manera, y no es un detalle menor que el primer capítulo de la confesión se base precisamente en las Escrituras, como nuestra autoridad máxima en fe y en práctica. Y en este momento en particular, y yo sé que vamos muy lento, hermanos, pero igual es necesario verlo con detenimiento. Estamos en el quizás es el capítulo más hermoso o uno de los más hermosos, por una sencilla razón: nos habla de Cristo Jesús. Ese capítulo habla de Cristo como mediador, el que ocupa el oficio de mediador. Allí en las confesiones de fe que tienen cerca ustedes es el capítulo número 8, Cristo como mediador. Eso fue uno de los grandes lemas de la Reforma Protestante: solo Cristo, ¿cierto? Solo Cristo. Y hemos visto hasta el momento, en los párrafos 1, 2 y 3 de ese capítulo, que el Señor Jesucristo ha sido ungido por el Padre para ocupar o oficiar tres oficios. Él es rey, Él es sacerdote, Él es profeta. También estuvimos considerando a la luz de la palabra de Dios, en el párrafo 2 puntualmente, las doctrinas más hermosas, hermanos, en cuanto a la naturaleza de Cristo, su plena deidad, su plena humanidad, ¿sí? Y la última ocasión que tuvimos la oportunidad de estudiar la confesión, en el párrafo 3, estuvimos viendo que en Cristo Jesús, Él reúne todos los requisitos, ¿se acuerdan de esa palabra? Los requisitos necesarios que son indispensables para llevar a cabo ese oficio como mediador entre Dios y los hombres. Porque no todos, sino solo uno puede cumplir esos requisitos. ¿Nos acordamos de algunos de ellos? ¿Ustedes se acuerdan de algunos de ellos? Que debía ser ungido por el Padre, que debía ser comisionado por el Padre mismo como mediador. ¿Cuál? Sin pecado. Y eso lo vamos a ver un poco nuevamente en esta tarde. Entonces, hermanos, haciendo esa corta introducción, vamos a ver de manera sencilla, breve, con algunos pasajes, el párrafo número 4 del capítulo 8 en la página 17. Voy a leer el párrafo, hermanos,
y luego vamos a estar considerando de manera resumida qué tenemos acá, qué nos enseña acá. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos, con el mismo cuerpo con el que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Es un párrafo que nos habla varios asuntos relacionados con Cristo, todos ellos importantes, hermanos. Y quiero que los veamos a través de algunos versículos bíblicos. Pero, ¿pudimos ver más o menos de qué trata el párrafo, hermanos? Tratémoslo de verlo por partes. En primer lugar, nos habla de la disposición de Cristo para desempeñar ese oficio. Eso es lo primero que vamos a ver, la disposición. Segundo, un requisito indispensable para llevar a cabo el oficio. Cumplió la ley. Tercero, hermanos, vamos a ver lo que se conoce en la Biblia como sustitución. Sustitución. Cuarto, vamos a considerar brevemente en qué consistieron los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y la última parte se centra en el cuerpo de Cristo. ¿Sí lo notaron? Murió, pero con el mismo cuerpo resucitó y con el mismo cuerpo ascendió. Preguntas como, ¿en dónde está Cristo ahora mismo? ¿Qué está haciendo Cristo ahora mismo? ¿Qué hará Cristo después? Todas esas cosas nos enseñan solo este pequeño párrafo, hermanos. Por eso, en tan poco tiempo es difícil profundizar, pero espero que con algunos textos, por lo menos, nos llene de gozo y despierte nuestro deseo de conocer más y glorificar más a nuestro Señor. Amén, hermanos. Primer punto, la disposición de Cristo para el oficio. La disposición de Cristo para el oficio. Recuerden que ¿cuál oficio estamos viendo? Mediador. Ese es el oficio que estamos estudiando. Para eso veamos solo un texto, hermanos. Vayamos al Salmo 40. Salmo 40. Y leeré el versículo 7 y 8. Hermanos, es importante que en cuando estudiemos la confesión, escudriñemos las Escrituras. No tenemos de otra opción sino escarbar la palabra de Dios, recorrerla de un lado a otro. Dice Salmo 40, versículos 7 y 8. Miren, presten atención. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quién creen que está hablando ahí ese salmo? Es un salmo, ¿no? Nos habla de Cristo. Es prácticamente como si Cristo estuviera hablando allí. Nos habla del Señor Jesús este salmo. Lo está anunciando, lo está profetizando. Y Cristo en verdad vino, se hizo hombre. Pero lo que quiero que notemos con especial atención es el versículo 8. El versículo 8, lo vuelvo a leer. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha ¿qué?
agradado, me ha complacido. Él vino a este mundo, hablamos de Cristo, a hacer la voluntad de su Padre, a cumplir con su decreto eterno. Dios mío, hacer tu voluntad me ha agradado. Eso nos habla de qué, iglesia, de la disposición de Cristo, que la disposición en su corazón. O en otras palabras, hermanos, el Señor Jesús no vino y hizo todo lo que hizo a regañadientes, como de mala gana, como que yo no quería, pero mi Padre me forzó a hacerlo. No, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cristo hizo todo lo que hizo a favor de nosotros de buena gana, de buena voluntad, voluntariamente. Tu ley está en mi corazón, dice el Señor Jesús. Ustedes recuerdan que ese mismo texto lo usó el autor de Hebreos. En el capítulo 10 dice lo mismo. Y por supuesto, el autor de Hebreos lo aplica a Cristo. El hacer tu voluntad me ha agradado. Me preparaste un cuerpo. Cristo tuvo la disposición de hacer la voluntad del Padre, hermanos. ¿Ustedes notan lo que nos resalta acá la confesión y lo que deseo transmitir? Él tuvo la disposición de desempeñar ese oficio. Hay un texto donde a los pastores, por ejemplo, les exhorta que no hagan su labor de mala gana. ¿Se acuerdan? Sino que lo hagan con toda disposición, porque si no es así, no es provechoso. Hermanos, Cristo Jesús, que es el buen pastor, el gran pastor, el que dio su vida por las ovejas, no entregó su vida de mala gana. Él no lo hizo con amargura. ¿Lo entendemos, hermanos? O sea, a mí me parece que esto nos debería causar gozo, por lo menos. El Padre le encomendó una labor al Hijo y el Hijo alegremente la aceptó, voluntariamente. Es más, ¿se acuerdan que el Señor dijo, a mí nadie me quita la vida, yo mismo la doy, yo mismo la pongo? Y ese fue el mandamiento que recibí de mi Padre, dice el Señor. Ese texto es Juan 10, 18. Si ustedes ven la confesión ahí, hermanos, por cada punto hay una innumerable cantidad de pasajes bíblicos, a los que ustedes en casa pueden estudiarlo con mucho más detenimiento. Entonces, hermanos, ese es el primer punto. Cristo tuvo buena disposición para hacer y desempeñar el oficio de mediador. ¿No debería gozarnos eso? Debería causarnos alegría. Segundo punto, un requisito necesario para el oficio de mediador. ¿Cuál es ese requisito? El cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley. Y para ello quiero que vayamos a un versículo también. Gálatas 4:4 es uno de los textos que más nos hemos remitido. Es un versículo hermoso, hermanos, del Nuevo Testamento. ¿Saben cuál es, cierto? Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? Cuando vino la plenitud del tiempo, ¿qué pasó? Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, y ahí está el punto que vamos a ver, nacido bajo la ley. Ese pasaje es clave en todo el Nuevo Testamento y es hermoso. ¿Por qué digo que es hermoso Gálatas 4:4? Nos habla del decreto eterno de Dios. ¿Cómo nos habla del decreto eterno de Dios? Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nos habla de la plena humanidad de Cristo. ¿Nacido de qué? De una mujer. Pero para nuestro tema en esta tarde, dice, nació bajo la ley. Bajo la ley.
Era estrictamente necesario. No podía ser de otro modo, hermanos. No había otra forma. Debía nacer bajo la ley y cumplirla. La ley que tú y yo quebrantamos. ¿No vivió bajo la ley Cristo? Sí, ¿cierto? Solo para dar un ejemplo, esta mañana lo vimos en Mateo. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo al leproso cuando lo sanó? Ve, preséntate ante el sacerdote, trae tu ofrenda. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Juan el Bautista cuando Juan se resistía a bautizarlo? ¿Se acuerdan? Que Juan no quería. ¿Se acuerdan las palabras que dijo Cristo? Deja así porque nos conviene que cumplamos toda justicia. Hermanos, lo que quiero decir en esta tarde es que para que ustedes y yo experimentemos la salvación o recibamos la salvación, o para que la recibiésemos, era estrictamente necesario que alguien cumpliera la ley a la perfección. Y gloria a Dios que Cristo lo hizo por nosotros. Él fue obediente hasta la muerte, dice Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. De manera que ese es el segundo punto, hermanos. Tercero, algo hermoso del Evangelio. ¿Han escuchado ustedes alguna vez que Cristo hizo sustitución por nosotros o por su pueblo? ¿Qué querrá decir sustitución? Bueno, hermanos, veámoslo a través de algunos pasajes. Isaías 53:6. Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice este texto así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando pensamos en que Cristo hizo sustitución en lugar de su pueblo, es muy difícil no pensar en Isaías 53. Es muy difícil, porque Isaías 53 es sorprendente. Yo siempre he dicho, Isaías 53, uno lo lee y pareciera estar leyendo el Nuevo Testamento. ¿Cierto que es así? Es impresionante la precisión con la que el profeta Isaías anunció de antemano el Evangelio, hermanos. Y la obra sustitutiva de Cristo. ¿Qué quiere decir sustitución, iglesia? Quiere decir en lugar de. Cristo murió en lugar de, en representación de. En el momento en que el Señor Jesús estaba siendo crucificado, Dios el Padre estaba colocando en los, por así decirlo, en los hombros de Cristo, más que la cruz. Estaba colocando en él, ¿qué cosa? Es acá donde vemos que esto no es teología como algo externo, esto se aplica a nosotros. Nuestros pecados, hermanos, nuestros pecados. Lo que quiero decir es que Cristo llevó sobre sí mismo tu pecado y mi pecado. Creemos esto, Él cargó sobre sí mismo nuestro pecado. El precio de nuestra paz fue sobre Él. El costo de nuestra redención cayó sobre Cristo. Él experimentó lo que ustedes y yo merecemos. Padeció por los pecados, por los nuestros. Eso es sustitución. El apóstol Pedro lo dice así: el justo por los injustos. ¿Lo notan? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18 es ese texto. Pero algo sorprendente de esa sustitución y que no lo podemos comprender.
¿Sabíamos nosotros que Cristo fue hecho maldición por nosotros? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hermanos, ¿y qué dice luego? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Este texto nos dice que todos los seres humanos nos hallamos bajo lo que la Biblia llama la maldición de la ley, que es haberla quebrantado. Pero en el Evangelio somos librados de esa maldición de la ley. Pero ¿cuál es la razón? Porque si tú estás en Cristo, ¿por qué puedes tener la paz de que esa maldición de la ley ya no está sobre tu cabeza? ¿Cuál es la razón, el fundamento, hermanos? ¿Saben por qué fue? Porque otro fue hecho maldición en nuestro lugar. Hermanos, el texto lo dice literalmente, hecho por nosotros maldición. ¿Esto qué es? Sustitución, por nosotros, un intercambio, por nosotros. Y qué cosa tan inexplicable es que precisamente el que llevó la maldición de la ley fue el que la obedeció a la perfección. ¿Se acuerdan del texto que dice, al que no conoció pecado? ¿Qué sigue después? Por nosotros lo hizo pecado. Ese texto, si lo quieren anotar, es 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? El que no conoció pecado nunca, ni de acción, ni de omisión, ni de pensamiento, ni de palabras, ni de nada. Por nosotros fue hecho pecado. ¿Qué es esto? Sustitución. ¿Lo notan otra vez? Por nosotros, un intercambio. Cuando dice que Cristo fue hecho pecado, no quiere decir que él haya conocido el pecado, quiere decir que él fue tratado por el Padre como uno que. ¿Me hago entender, hermanos? ¿No te constriñe esto? Debería constreñirnos, o sea, cautivarnos, hacer que nuestros corazones sean sensibles a lo que el Señor hizo por nosotros. Que somos indignos, el Señor lo hizo por nosotros. Es tremendo lo que dice la Biblia en esos dos textos. Fue hecho maldición y dice que fue hecho pecado en sustitución. Y sin eso no estaríamos acá, no profesaríamos la fe, no habría salvación, estaríamos muertos en delitos y en pecados. Sin sustitución no hay salvación. Si Cristo nos lleva nuestra culpa y a su vez, si Él no nos da su justicia, no hay salvación. No hay salvación, hermanos. Yo espero y oro para que ustedes y a mí, nuestros ojos sean abiertos. Por eso dice la Biblia, cuán gran salvación el Señor nos ha dado. No alcanzamos a comprenderla, hermanos. Siguiente punto. Los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo. Esto los podemos ver que Cristo sufrió tanto en su alma como en su ¿qué? Como en su cuerpo, ¿cierto? Veamos primero los sufrimientos en su alma y remontémonos al huerto de Getsemaní. Mateo 26, versículo 37 al 38.
Allí el Señor, hermanos, está hablando a sus discípulos en el huerto de Getsemaní y dice lo siguiente: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran ¿quiénes? ¿Se acuerdan quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan, que Jacobo es el mismo Santiago. Bueno, los tomó a ellos dos, dice el texto. Comenzó a entristecerse, dice. ¿Quién se entristeció? Y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hermano, esto nos debe sorprender, sobre todo de quién es el que está diciendo estas palabras. Esto nos da una idea de la profundidad y la intensidad de los sufrimientos de Jesucristo. Él mismo es el que está diciendo con sus propios labios que su alma estaba grandemente afligida, hermanos. El Hijo de Dios está diciendo que su alma está triste y afligida, en gran manera. Soportó gravísimas penas en su alma, dice la confesión, terribles aflicciones, y no está exagerando. Es más, dice que el Señor sudaba y le salían gotas de sangre en Getsemaní, en la agonía de Getsemaní. Grande fue su agonía, hasta la muerte, dice. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué Cristo experimentó esa agonía en la cruz? ¿Qué estaba pasando? Hermano, no sé si ustedes han dado cuenta, pero el repaso que estamos haciendo acá no es otra cosa que el Evangelio. No es otra cosa que el Evangelio. ¿Por qué Cristo experimentó esa aflicción en su alma? ¿Qué estaba pasando en la cruz? ¿O qué iba a pasar en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca antes, en la eternidad, el Padre se había separado de su Hijo. Pero ese día es como si Dios le hubiera dado la espalda a su Hijo, como si no lo hubiera querido mirar ni ver. Hay otro texto, otro salmo que dice que su alma es como si estuviera derritiendo como cera, como si sus entrañas se estuvieran consumiendo. Y se refiere a ese momento de la cruz. Salmo 22:14, es ese texto. Mi alma se derrite cual la cera, dice. Mis entrañas se consumen. Salmo 22:14. Y en cuanto a su cuerpo, iglesia, sabemos los terribles sufrimientos que el Señor experimentó, grandes sufrimientos por ti y por mí, por su pueblo. Lo que quiero decir es que no dimensionamos, no tenemos a profundidad una idea de la magnitud de los sufrimientos de Cristo. Por eso la Biblia, Isaías le llama que el siervo que sufriente, el siervo sufriente, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro. Jehová quiso quebrantarlo. Siguiente punto, hermanos. Y ya vamos entrando a la parte final. El cuerpo de nuestro Señor Jesús. El cuerpo de Cristo. Vayamos a el libro de Hechos. Voy a citar algunos pasajes, pero vayamos y leemos Hechos 13:37. Es un texto cortico, pero es importante lo que nos dice. Está hablando de Cristo, desde luego. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 37. Notemos lo que dice este versículo. Mas aquel a quien Dios levantó, ¿qué dice luego? No vio corrupción.
no vio la corrupción. Es que los sufrimientos de Cristo lo llevaron a la muerte, hermanos, y como dice Filipenses, y muerte de cruz. Como su cuerpo, como su muerte, como su cuerpo fue real, también su muerte lo fue. No fue una apariencia. Lo que los hermanos que redactaron la confesión nos quieren resaltar con estas verdades, o en este punto por lo menos, es que Cristo verdaderamente murió, verdaderamente expiró, verdaderamente dio su último aliento, verdaderamente le fue quitado el soplo de vida, murió realmente, no fue una apariencia. Sin embargo, su cuerpo no vio corrupción. ¿Qué quiere decir que no vio corrupción? Que mientras estuvo sepultado, su cuerpo no se deterioró, no se descompuso, no vio corrupción como sucede normalmente. ¿Y saben por qué pasó eso? Para que se cumpliera la escritura. No permitirás que tu santo vea la corrupción. Salmo 16:10. No dejarás mi alma en el Seol, en el lugar de los muertos. Por lo tanto, nuestro texto dice que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. Y acá es donde entra algo muy importante. Hermanos, atención. Ya vamos entrando a la parte final. Cristo resucitó, atención, con el mismo cuerpo con el que fue crucificado y sepultado, y no otro. No otro cuerpo distinto. Claro, fue un cuerpo glorificado. Creo que hay cuando Él resucita, creo que hay una parte donde Él traspasa unas paredes y se le aparece a los apóstoles. Pero el punto es el siguiente: el mismo cuerpo con el que el Señor murió es el mismo cuerpo con el que resucitó. Ustedes pueden decir, es obvio, pero hermanos, acá detrás de esto hay una defensa de la resurrección y del cuerpo de Cristo para todos aquellos que negaban su humanidad. ¿Y saben cómo no estamos especulando? Pues resulta que uno de los 12 que experimentó muy bien que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que murió. ¿Quién? Tomás. Mete acá tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado. El mismo cuerpo, hermanos, el mismo cuerpo. Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice Corintios. Y atención, con el mismo cuerpo también ascendió al cielo. Y no con un cuerpo distinto, con el mismo cuerpo fue recibido arriba. Marcos 16:19. Hermanos, hay un enfoque marcado en esto del cuerpo del Señor, otra vez lo vuelvo a decir, por las grandes herejías que atacaban la persona de Cristo y que negaban la plena humanidad del Señor. Es que negar la humanidad de Cristo, si usted niega la humanidad de Cristo, ¿qué le queda a uno? No hay encarnación, no nació ni siquiera, no hay muerte, no hay resurrección. ¿Qué queda? Como veíamos, o como dice en Corintios, si Cristo no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Nació, murió, resucitó y ascendió con el mismo cuerpo. Ahora, hermanos, no sé si ustedes alguna vez se han hecho esta pregunta. ¿En dónde está Cristo ahora mismo y qué hace? ¿En dónde está Cristo ahora mismo y qué hace? Bueno, podemos decir que en un sentido, por medio de su Espíritu Santo, Él está con su iglesia. Pero, como estamos hablando del cuerpo de Cristo, hermanos, la Biblia nos dice que Él ascendió al cielo y está a la diestra de la majestad, a la diestra, a la derecha de Dios el Padre. Romanos 8:34.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 34. Precioso ese texto, hermanos. Si usted está afligido, si usted está atormentado, si a veces dudamos, si a veces llegan culpas a nuestra mente, acá hay un gran consuelo. Una vez el cielo recibió a Cristo, Él se sentó a la diestra de la majestad. ¿Eso quiere decir que Él está sentado en su trono? ¿Eso quiere decir que está reinando? Piensen esto, nadie se sienta en un trono para no reinar. ¿Quién, en términos humanos, o sea, es inconcebible, quién se sienta en un trono para no gobernar y para no reinar? Es verdad que la obra de Cristo, su sacrificio, fue una sola vez y para siempre, pero ahora ya hemos respondido la pregunta, ¿dónde está Cristo ahora mismo? A la diestra del Padre. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Pues hermano, la buena noticia es esta, intercede también por nosotros y lo hace permanentemente y continuamente. Hebreos dice, Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es grandioso, hermanos, es hermoso. Cristo ahora mismo, en este instante, según estos textos, estamos diciendo que Él nos está defendiendo. ¿Sabe por qué? Porque todos los días usted y yo estamos siendo acusados delante del trono de Dios. Hay un enemigo que nos acusa todo el tiempo, permanentemente. Pero para cada acusación del enemigo hay una respuesta del Señor Jesús, como diciendo, ¿quién los condenará? ¿Quién los condenará? Si Él fue el que murió y resucitó. ¿Quién los acusará? Dice el texto. Morí en su lugar. Hermanos, esto trae consuelo. Mucho consuelo. Terminemos con el último punto, hermanos, y una reflexión final. Último punto. La conclusiva segunda venida de Cristo. La conclusiva segunda venida de Cristo. Y ahí, ya que estamos ahí en Romanos, leamos Romanos 14, versículo 9 al 10. Dice lo siguiente. Romanos 14, 9 al 10. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vimos dónde está Cristo ahora mismo, cómo intercede, pero ¿qué hará el Señor Jesús? Bueno, tenemos benditas promesas de que el Señor vendrá por segunda vez. Cuando Él ascendió, no sé si recuerdan eso que pasó. Cuando Él ascendió, los apóstoles estaban todos reunidos y con sus ojos lo veían en cuerpo irse. Y vinieron unos ángeles y le dijeron, varones, este mismo Señor que ustedes han visto ir, así mismo volverá. ¿Se acuerdan el pasaje que dice, todo ojo lo verá? Ahí está hablando de la segunda venida de Cristo. Y en su venida, Él será el juez, tanto de vivos como de muertos, hasta de los ángeles, nos dice. Porque ahí se refiere a los ángeles que cayeron, que están ahí a la espera del juicio. Anote estos textos, hermanos. Ahorita ya nos alcanza el tiempo, pero anótelos y lo estudian en casa. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y Judas 1:6. Segunda de Pedro 2:4 y Judas 1:6 nos habla que los ángeles caídos están
a la espera de que llegue el día del juicio. Y ahorita acabamos de leer que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Los que estén vivos para cuando el Señor vuelva, o todos los muertos serán juzgados por el Señor. Lo que quiero decir es que siempre cuando la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, se asocia con el juicio. Está asociado con el juicio. Y será el fin de este siglo y el inicio del siglo venidero. Concluimos así, hermanos. El Señor nos ayude, que demos gracias a nuestro Dios por el don inefable que es Cristo Jesús, que nos gloriemos en el Evangelio, como decía el apóstol Pablo, que nos regocijemos en Cristo, como decía un autor puritano, John Owen, decía, tenemos vida por su muerte, pensando en la sustitución, vida por su muerte. Considera la magnitud de los sufrimientos de Cristo. Hermanos, ¿qué son nuestros sufrimientos acá en comparación a lo que Cristo experimentó? Aunque suframos, aunque haya muchos sufrimientos en tu vida, yo te aseguro que no se puede ni comparar con lo que el Señor Jesús experimentó. Y finalmente, qué consuelo, hermanos, qué bendito consuelo tenemos, qué defensa tenemos, qué abogado. Acá en términos humanos, las personas tratan de buscar el mejor abogado. Yo les pregunto en esta tarde, ¿acaso no tenemos nosotros al mejor abogado? ¿Qué abogado más eficaz que el que Dios nos ha provisto en Cristo? Que hoy, mis hermanos y amigos, podamos responder a esa bendita promesa de su venida, como Juan el apóstol dijo cuando finalizaba la Biblia en Apocalipsis. ¿Se acuerdan? El Señor dijo, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué respondió Juan a esa promesa? Sí, Señor, ven, amén, ven, Señor Jesús. Hermanos, alimentémonos de esta bendita esperanza que nos aguarda. Pensaba, hermanos, en este texto, se me venía a la mente ese pasaje. Cosas que ojo no vio, ¿lo recuerdan? Cosas que ningún ojo ha visto, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2, 9. Qué preciosa promesa es, hermanos. No ha subido al corazón del hombre, son las cosas que el Señor ha preparado para quienes le aman. No tenemos idea, hermanos, de lo que nos aguarda. Bueno, el Señor sabrá, si estamos en Cristo, el Señor sabrá cuándo nos llamará. Y que cuando llegue ese día, podamos estar en Cristo revestidos y preparados. ¿No anhela usted ese día, hermano? El día en que ya nunca lo ha pensado, el día en que veamos el rostro del Salvador, el día en que despertemos a su semejanza, el día en que ya no haya pecado en nuestra alma, imagínense, hermanos, nuestro sueño, es decir, nuestro sueño, nuestra esperanza. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos alimente con estas benditas promesas. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias porque no hablamos algo ajeno a tu palabra. Hoy nos gloriamos solamente en Cristo. Como decía el apóstol,
solo Cristo y este crucificado. Oh Señor, yo te pido que cada uno de los que estamos acá, Señor, podamos ser partícipes de estas benditas promesas. Gracias, oh Señor, por lo que has hecho. No lo comprendemos. Gracias porque Cristo realmente llevó nuestra culpa, se hizo pecado por nosotros, se hizo maldición por nosotros. Y no solo eso, sino que también nos ha revestido de su propia justicia, que es perfecta. Ayúdanos a gloriarnos en esta verdad y que sea nuestra vida y nuestra esperanza y nuestro consuelo. Gracias porque levantaste a tu amado Hijo de la tumba, venció la muerte, porque ahora está a tu diestra, reinando, gobernando, intercediendo por tu amada iglesia. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos a recordar que un día la trompeta sonará y el Señor vendrá en gloria. Oh Señor, que ese día, por lo menos para nosotros, sea ese día glorioso que aguardamos con tantas expectativas. Ayúdanos que las cosas de este mundo no nos aferren tanto al punto de perder nuestro norte. Ayúdanos, sella nuestros ojos con la eternidad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque cada vez que tu iglesia vuelve a estas verdades, tú das un gran consuelo y un gran alimento. Te alabamos y te damos gracias en esta tarde por el tiempo que nos has dado, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo cada día, guardando, Señor, que podamos seguir viviendo cada día para tu gloria. Bendice, Señor, a esta congregación, a esta iglesia, a cada uno, Señor. Gracias, oh Dios. Hoy solo te damos gracias y te alabamos. Amén y amén.